Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Eh, la semana pasada, como se recordarán, vimos acerca de la Revolución Francesa. Ya me llegaron algunos de sus videos, están muy bonitos, ya vi dos, están muy bonitos. De verdad me gustaron mucho y espero que igual los demás también lo hayan hecho con dedicación. Me recuerdo que a ustedes les encantan este tipo de temas. Vamos a ver, hoy nos toca estudiar acerca de la independencia. La independencia de Guatemala, como todos saben, se firmó después de varios procesos históricos. A pesar de haberse independizado de España junto con las otras colonias, fue hasta el 15 de septiembre de 1821, espero que se lo sepan de memoria, cuando se firmó el Acta de Independencia. Este movimiento, este evento de independencia en Guatemala surge por causas externas que debilitaron el poder español desde los fines del siglo XVIII. El objetivo era consolidar una región política y económica autosuficiente. Sin embargo, esto se logró muchos años después, hasta la llegada de los 40, imagínense, casi 20 años después, al fundarse las distintas repúblicas centroamericanas, que en un ratito vamos a ver de qué se trataba eso. Durante el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración se hicieron presentes en el pensamiento de los criollos y comerciantes guatemaltecos. Estos encontraban un cambio de sistema en las propuestas de John Locke y otros pensadores europeos que traían esas ideas de la Ilustración. Sin embargo, no todas las ideas eran aceptadas por igual. Algunas eran más populares y prácticas para el nuevo grupo de poder, los criollos, es decir, algunas les gustaban y otras no, nada más tomaban las que le convenían. Se recuerdan que los criollos eran los hijos de españoles que habían nacido en América, es decir, eran españoles por nacimiento, pero por ascendencia, pero su patria de origen físico ya era América. Entonces los criollos querían tener más poder porque por el hecho de no haber nacido en España propiamente, entonces no tenían la autoridad para ocupar cargos públicos, cargos de gobierno, por decirlo así. Sin embargo, sí tenían muchas propiedades y extensiones muy grandes de tierra. Entonces, lo que ellos querían era más poder frente a los peninsulares, querían igualdad con los peninsulares, pero rechazaban totalmente la igualdad que también se exigía en las ideas de la Ilustración para los mestizos y los indígenas. O sea, era como decir, sí, quiero tener los mismos privilegios que los peninsulares, pero no quiero que los indígenas ni los mestizos tengan mis privilegios. En Europa en el siglo XVIII también fue una época de cambios políticos, sociales y económicos, ya que el poder absoluto de la monarquía fue derribado por la Revolución Francesa, lo que vimos la semana pasada. Las posesiones hispanas en América sintieron los efectos de estos cambios al cuestionar el dominio colonial. En 1811 se inició la oposición al régimen colonial español y se llevaron a cabo varios levantamientos contra el gobierno, que dieron como resultado la firma de Acta de Independencia, ya saben en qué fecha, en el Real Palacio de los Capitanes Generales en Guatemala. Veamos, la independencia se produjo gracias a estos, bueno, hay más, pero esos son de los 5 más importantes. La inquietud anticolonial. La inquietud anticolonial era lo que les mencionaba. Los criollos ya querían más poder, querían tener un gobierno propio de la región, no un gobierno puesto por España. Las ideas de la Ilustración, como ya acabamos de hablar, la invasión napoleónica a España, que también dio sus consecuencias aquí en América, la independencia de México. México fue el ejemplo para Centroamérica y las rebeliones de los pueblos que acabamos de ver. Durante la época de las revoluciones ocurridas en el siglo XVIII en Europa, en Latinoamérica se vivía un escenario político que se caracterizó por la decadencia del sistema colonial. España se desmoronaba en Europa y por lo tanto sus colonias desmoronaban el poder español acá. Una serie de factores internos y externos favorecieron la independencia de las antiguas colonias españolas en Centroamérica. Por ejemplo, las revoluciones económicas y políticas de los siglos XVII y XVIII partieron del deseo de los comerciantes criollos, recuerden que son los hijos de españoles nacidos en España, en América,
que querían tomar el control de sus territorios, además de los indígenas que se sublevaron frente a tantos años ya de abuso y explotación del sistema. Tenemos causas, quiero ver, aquí no, todavía no se pasa. Causas externas, además de la ilustración, la invasión napoleónica que les menciono, fue muy decisiva también. Significó el reconocimiento de la igualdad de todos los territorios del dominio español, lo que a su vez provocó que dicho país convocara a sus representantes a la Asamblea Constituyente en las Cortes de Cádiz. La independencia de México y el Plan de Iguala. El 16 de septiembre de 1810, en México se produjo una rebelión popular que se extendió al sur del país, la región que colindaba con el Reino de Guatemala. En 1821 los españoles fueron expulsados y el líder militar Agustín de Iturbide anunció el Plan de Iguala, en el cual ofrecía independencia manteniendo el sistema económico y social que predominaba hasta el momento. El plan era muy atractivo para las élites, que eran las dueñas del país, digamos. Y tenían mucho deseo de conservar sus privilegios, por lo que luego de proclamar la independencia decidieron pactar con México. Causas internas. Durante la colonia hubo frecuentes sublevaciones indígenas como protesta frente a la opresión y los maltratos. Además, no solo había maltratos, sino que estaban obligados a pagar impuestos muy altos. También habían esclavos negros que huían hacia las áreas selváticas en busca de libertad. En el caso de Guatemala, mucha población indígena y negra migró hacia el área oriental, donde había menos presencia española debido al poco interés que despertaban las tierras áridas en la zona. La mayor parte de la población vivía en condiciones de pobreza y explotación, en especial los indígenas, debido a la encomienda. ¿Se recuerdan que vimos la encomienda hace como 15 días creo que fue? La encomienda organizó a los indígenas como mano de obra forzada y gratis prácticamente, y como centro de aculturación y evangelización, y estaba regida por un encomendero que era el dueño de la tierra. También sufrían los africanos traídos como esclavos. Grandes sectores de la población manifestaron su inconformidad frente a las injusticias del sistema tan racista. Veamos. Luego de todas estas independencias que hubo, las anexiones a México y bla, 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 viene la República Federal. La República Federal aparece como producto del conflicto entre liberales y conservadores. En Centroamérica, los conservadores realizaron dicho proceso sin mayores cambios en la organización política y promovieron la anexión a México para garantizar esa situación. Como les conté, el Plan de Iguala y la anexión a México garantizaba que la élite de Centroamérica iba a conservar sus privilegios. Sin embargo, al disolverse esta anexión, los líderes perdieron momentáneamente su liderazgo. Los liberales, en cambio, eran partidarios de reformar los privilegios de los que gozaban unas pocas familias criollas conservadoras, quienes pretendían asumir el poder administrativo que no tenían bajo el dominio español, pero sin perder el control económico que ancestralmente poseían. Es decir, como les conté, querían solo las ventajas. Los conservadores apostaban por un gobierno central fuerte, mientras que los liberales abogaban por la autonomía de las regiones al proponer una república federal. En 1823 se convocó a las provincias centroamericanas a conformar la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de definir y organizar una nueva forma de gobierno que los representara. Luego, la instalación de esa asamblea representó el verdadero comienzo de la independencia del Istmo. El 1 de junio de 1823, los constituyentes decretaron la independencia absoluta de las Provincias Unidas de Centroamérica, tanto de España como de México. Es decir, ya no pertenecían a España ni estaban anexados a México. La mayoría de los representantes profesaba la ideología liberal, por lo que se impuso el sistema federal y republicano. Esto fue un golpe increíble. En esta federación, en esta nueva federación que se llamaba Provincias Unidas de Centroamérica, participaron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La asamblea decretó varias libertades, pero la libertad que no decretó fue la libertad de culto. El catolicismo siguió siendo la religión oficial.
La Federación Centroamericana gozó de una constitución federal promulgada en 1824. En ella se creó un gobierno federal y 5 gobiernos locales, uno por cada estado. Es decir, estaba el gobierno central, que estaba sobre los 5 países, y cada país aparte tenía su propio gobierno, mini gobierno. Los poderes se distribuyeron en presidente, vicepresidente, Congreso, Senado y la Corte Suprema de Justicia, muy similar a lo que tenemos ahora. El mismo esquema seguía en su localidad en cada estado federado, muy parecido ya dentro de cada país. En ese tiempo no era país sino estado federado. Los presidentes de la federación fueron el salvadoreño Manuel José Arce y el hondureño Francisco Morazán. Además existió un ejército federal y los estados debían contribuir económicamente al sostenimiento de la estructura, aunque solo Guatemala realizó los aportes necesarios. Fin de la República Federal. Vamos a ver. Durante 1838, eso es decir, de 24 a 38, han pasado 14 años después, la Federación Centroamericana empezó a desmoronarse. Uno a uno, los estados que la conformaron se retiraron y fundaron las repúblicas que hoy existen, es decir, todos los países que conocemos ahora. Muchos factores contribuyeron al fracaso de la federación, pero los más importantes fueron el caudillismo y los intereses económicos locales, es decir, de cada país. El presidente Manuel José Arce, aunque era un supuesto liberal, prefirió aliarse a los conservadores terratenientes para imponer un sistema centralista cuyo núcleo se ubicaría en Guatemala. Los liberales reaccionaron, organizaron su ejército en El Salvador y fueron a derrotar a Manuel José Arce y entraron victoriosos a Guatemala. Cuando se recuperó el poder de parte de los liberales, estos impusieron varias medidas y entre las más importantes están estas. La expropiación de la iglesia. Todos los terrenos, grandes extensiones de tierra que poseía la iglesia católica fueron expropiados, es decir, ya no les pertenecían. Expulsión de las órdenes religiosas y de los principales dirigentes conservadores. Se expulsaron a muchos líderes religiosos y conservadores que tenían poder en el país. Supresión del diezmo, ya no fue una obligación pagar el diezmo para sostener a la iglesia, y el establecimiento del matrimonio civil y del juicio con jurados. También la concesión de parte del territorio guatemalteco a extranjeros. Sin embargo, la economía no logró confirmar una red interna de producción y comercio que beneficiara a todas las provincias de la federación, por lo que cada una era autosuficiente. Además, habían un montón de peleas entre cada estado y eso debilitaba a la federación. Y encima, el alzamiento más importante fue cuando un grupo de campesinos dirigido por Rafael Carrera se sublevó como protesta por una epidemia de cólera que, según los sacerdotes, era una plaga enviada por Dios para castigar a los liberales por su política hacia la Iglesia Católica. Obviamente había mucho resentimiento por las nuevas políticas que se habían tomado, sobre todo la expropiación, y entonces los liberales eran vistos como el diablo. Por otra parte, la federación tuvo que afrontar varios problemas. Intereses regionales, estaba dividida en provincias y muchos terratenientes simplemente no querían obedecer. Territorio mal comunicado. En ese tiempo no habían carreteras como las conocemos ahora y el terreno era muy hostil. Viajar de un lugar a otro tomaba muchísimo tiempo. Desconfianza hacia Guatemala por haber sido sede del gobierno durante la colonia y porque su oligarquía quería imponer su dominio e intereses sobre el resto del istmo. Los de Guatemala se estaban pasando también. Entonces, terminamos aquí con el fin de la federación. Asignaciones o tareas. Les va a quedar completar las páginas 136 y 137. Aquí con el libro han visto suficiente para contestar las páginas, pero si no, igual pueden regresar a ver. Leer y hacer un mapa mental de las páginas 138 a la 141. Aquí van a ver conservadores y liberales y la economía liberal, cómo es que funciona. Luego de esto van a hacer un mapa mental. Recuerden que un mapa mental no es un mapa conceptual. Es bonito, es como ustedes lo quieran hacer, pero asegúrense que vaya toda la información, por lo menos la más importante, bien organizada.
Envía las fotos, sí, también completar las páginas 142 y 43 que están ahí después de esas. Envía las fotos a la plataforma o por correo electrónico. Ya saben, cualquier duda me pueden consultar a mi WhatsApp personal y nos vemos el viernes.